Hermano, a lo largo de la historia de la humanidad, muchos pueblos han sufrido, no solo por la fuerza de las armas, sino también han sufrido por el peso de las ideas. Porque hay gobiernos que han querido gobernar los cuerpos, las personas, y hay otros que han querido gobernar las conciencias. Y cuando el poder político se mezcla con la fe y se mezcla para exigir obediencia ciega, cuando la religión deja de anunciar a Dios y comienza a justificar los intereses del poder, el fanatismo reemplaza la libertad y reemplaza también la conciencia. Y es ahí cuando los pueblos dejan de caminar como hijos de Dios y comienzan a comportarse como súbditos de los hombres. Por eso cada vez que el poder usa el nombre de Dios para legitimarse, la fe corre el riesgo de convertirse en un instrumento de dominación, en lugar de ser el camino de liberación. Y precisamente frente a esa tentación se levanta una figura, la de Jesucristo. Y no como un conquistador, no como un caudillo, no como un hombre sediento de poder, sino como el Hijo de Dios, como el que vino a revelar el reino completamente distinto del de los hombres. Dice aquí mi hermano, hay una tentación que ha perseguido siempre a la humanidad desde hace miles de años, desde el comienzo de la humanidad. Y no consiste en dejar de creer en Dios. ¿Sabes en qué consiste? En usar a Dios para conseguir aquello que siempre hemos querido: poder, prestigio, dinero, influencia. Porque una cosa, mis hermanos, es arrodillarse delante de Dios, y otra muy distinta es intentar que Dios se arrodille ante nuestros intereses. Esta historia tan bonita comenzó en un desierto. Después de 40 días de ayuno y de oración, el tentador le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto, todo lo que vean tus ojos, te lo daré si te postras ante mí y me adoras. Qué propuesta tan seductora. Gobernar, dominar, mandar, tener el mundo entero entre tus manos. Muchos de su época y muchos de nuestra época habrían aceptado, pero Jesús no. Porque el reino de Dios, mis hermanos, nunca nace de una negociación con el mal. El reino de Dios nunca se construye sacrificando la verdad. Y nunca, pero nunca, se sostiene sobre la idolatría del poder. Y es que, mis hermanos, Jesús rechazó conquistar el mundo mediante la fuerza, porque él sabía que el corazón humano jamás puede ser salvado por la imposición, porque
el amor solo puede ser acogido en libertad. Y más adelante, mirando los evangelios, podemos ver que Jesús dijo algunas otras palabras referente al poder. Palabras duras contra los fariseos y los hipócritas de aquella época, pero muy actuales para los fariseos e hipócritas de nuestro tiempo. Para aquellos que habían convertido la religión en un escenario político y en un escenario para alimentar su ego. Les dijo: a ustedes les gusta ocupar los primeros puestos, les gusta hacer todo para que la gente los vea. Es que el problema, mi hermano, mi hermana, nunca fue la fe. El problema fue la vanidad disfrazada de espiritualidad. Fue utilizar el nombre de Dios para ganar prestigio, para ganar poder, para sentirse superiores y para controlar la conciencia de los demás. San Gregorio el Grande advertía en sus palabras que quien busca el honor en el servicio a Dios deja de servir a Dios y comienza a servirse de Dios. Y un día, también en los evangelios, Jesús entró al templo en Jerusalén, a la casa de su padre, y no encontró allí un lugar de oración. Encontró un mercado, encontró mesas, monedas, intereses, libros de negocios, mercancías. Y entonces hizo algo que aún todavía hoy incomoda. Volcó esas mesas y destruyó esos mercados. Porque la casa del Padre, mis hermanos, no puede convertirse en una herramienta para enriquecerse ni para manipular a los creyentes. Porque cuando lo sagrado se pone al servicio de los intereses humanos, el templo deja de ser templo y el corazón deja de ser altar. También quisieron ponerle a Jesús una trampa para hacerlo caer, preguntándole sobre el César y sobre los impuestos. Y Jesús respondió con una sabiduría grande, con una sabiduría que atravesó los siglos. Den al César lo que es del César y den al Dios lo que es de Dios. Él no estaba separando la fe de la vida. ¿Sabes qué hizo Jesús? Estaba ni más ni menos recordando que ningún gobierno puede ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. El Estado, mis hermanos, tiene su misión y la comunidad creyente tiene la suya, que es muy distinta. Pero cuando una de las dos pretende dominar a la otra o absorberla, la dignidad humana termina siendo la primera víctima. Finalmente, en los evangelios llegó el juicio ante Pilato, el gobernador del imperio, el respetado, el que representaba todo el poder. Y frente a él estaba un hombre golpeado, coronado de espinas y con las manos atadas.
parecía el derrotado. Pero ¿sabes qué? Él era allí el único libre. Y Pilato le preguntó por su reino. ¿De dónde era? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Él no quiso decir que su reino fuera indiferente a este mundo. ¿Sabes qué quiso decir el Señor? Que el reino de Dios no nace de la violencia, no se mantiene por el mundo, no necesita propaganda, no se asocia con los gobernantes de turno, no compra conciencias, no impone la verdad por la fuerza, ni manipulando los evangelios. Cristo reina sirviendo y no dominando. Cristo vence amando y no aplastando. Es por eso, hermanos míos, que la Biblia, durante todos sus evangelios y en sus libros proféticos, denuncia constantemente 3 formas de poder cuando el mundo se olvida de Dios. 1, el poder político, que se hace visible cuando se oprime al débil, cuando convierte el servicio en dominación. El segundo, ese es el poder económico, cuando se acumulan las riquezas, olvidando al pobre. Cuando se transforman a las personas en mercancía. Como denunciaba el profeta Amós, que decía en su bello libro: vender al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias es una ofensa que clama al cielo. Pero hay un tercer poder, mis hermanos, que es quizás el más peligroso, porque es un poder que manipula las conciencias. Es el poder religioso. Porque ese poder utiliza muchas veces el miedo para controlar a las personas, o convierte la fe en un instrumento para defender los intereses humanos de sus aliados antes que el Evangelio. En todos los libros proféticos vemos, por ejemplo, cómo los profetas levantaron siempre su voz contra esos abusos. Y Jesús en los Evangelios hizo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la verdad nunca puede ser silenciada. Y porque el reino de Dios nunca debe dejar de ser anunciado. Esta reflexión, mi hermano, mi hermana, no pretende señalar un partido. Yo no pretendo denunciar a ningún gobernante, mucho menos a ninguna confesión religiosa. Todo lo que pretendo es crear en ti, en tu conciencia, una pregunta, un cuestionamiento mucho más profundo. ¿Quién ocupa realmente el centro de nuestra fe? ¿Cristo o los intereses de unos pocos empresarios, de unos pocos políticos mañosos y delincuentes? Porque también nosotros, mis hermanos, como pueblo, podemos caer en esa tentación. Podemos leer el Evangelio,
solo buscando que se afinan nuestras ideas, en lugar de permitir que ese evangelio transforme nuestro corazón. Podemos erróneamente convertir a Dios en un argumento, cuando Él lo que quiere es ser nuestro Señor. Podemos también muchas veces erróneamente defender nuestras propias banderas y olvidar lo más importante, la cruz. Un padre de la iglesia que me gusta mucho citar, San Juan Crisóstomo, nos enseñaba que la iglesia pierde toda su fuerza cuando busca el poder del mundo que admira y cuando olvida la humildad que Cristo nos enseñó. Y Tomás de Aquino, por ejemplo, decía, o recordaba también, que toda autoridad encuentra su verdadera legitimidad cuando está ordenada por el bien común y el servicio de las personas, pero nunca a la ambición de unos pocos. Y yo te digo ahora, mi hermano, mi hermana, que no entregues tu conciencia a ningún líder, ni político, ni religioso, ni económico. No entregues tu conciencia a ninguna ideología. No entregues tu conciencia a ningún discurso que pretenda ocupar el lugar de Cristo. Siempre ante un discurso de un político corrupto, discierne, ora, examina, busca siempre la verdad, pero búscala con humildad y con sabiduría. Y recuerda que siempre tu lealtad está primero, tu lealtad a Cristo. Y esa lealtad no pertenece a ningún partido. Esa lealtad no pertenece a ningún gobernante, no pertenece a ningún movimiento político, no pertenece a ningún grupo económico. Tu lealtad solo pertenece al Evangelio, porque solo Cristo es el único que puede pedirte el corazón entero. Y es que, mi hermano, el reino de Dios nunca se impone desde arriba. El imperio de Dios siempre crece desde abajo. Comenzó en un pesebre, caminó entre los pobres, consoló a los enfermos, defendió a los desvalidos y a los olvidados, lavó los pies de sus discípulos, murió en una cruz y venció sin necesidad de utilizar una espada. Por eso, mi hermano, cada vez que un político, que un empresario, que un falso profeta utiliza el nombre de Dios para justificar su propia ambición y poder, deja de parecerse a Cristo y comienza a parecerse a la tentación del desierto. Que el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, nos conceda siempre una fe libre, una conciencia iluminada por el Evangelio, y nos conceda también el valor para seguir siempre a Jesucristo,
incluso cuando el poder de algunos intimide, cuando pretenda utilizar el nombre de Jesús para manipular, cuando pretenda hablar en su nombre. Porque el verdadero Rey, Jesús, Él no conquistó el mundo desde un trono. Él conquistó el mundo desde una cruz.